Apocalipsis capítulo 3, el verso 11. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Quiero invitarlos a ustedes a que repitan conmigo el comienzo de este texto. He aquí yo vengo pronto. Cuando él dice yo, ese pronombre que tiene tanto valor, yo vengo pronto. Y como primera medida, yo quiero invitarles a que pensemos que el que viene pronto no le pide permiso a nadie, ni para irse, ni para volver. Se fue cuando quiso, se manifestó cuando quiso, fue al Calvario cuando quiso, resucitó cuando quiso, porque no nos preguntó a nosotros, ni a los que estaban allá. No le preguntó a Pedro, ¿cuántos días crees que yo voy a estar allá? ¿Me das permiso para salir al segundo, al tercero, al quinto? No. Él los ve y les dice, resucitaré al tercer día. Listo. Vayan a tal lugar, van. Quiere decir que Jesús ejercía autoridad. Ahora, cuando él dice, yo vengo pronto, se está refiriendo a una iglesia a la cual le está escribiendo Juan, y esa iglesia, que es la que precisamente cuando uno va leyendo la palabra del Señor acá, va descubriendo en ese capítulo 3, que es la iglesia de Filadelfia. Yo vengo pronto. La iglesia de Filadelfia es una de las iglesias que yo diría en su interpretación del texto y en su identificación de la palabra, quiere decir amor fraternal, cariño, aprecio, buen sentimiento. Entonces, cuando se lee de Filadelfia, se lee casi de la única iglesia que tiene una identificación diferente a las demás. A la otra se les dice, has dejado esto, has hecho lo otro, no te has arrepentido, y comienza casi a una como a llamarle la atención, pero acá le habla a esta iglesia y antes le da una esperanza. He aquí tengo una puerta abierta, dice acá, la cual nadie puede cerrar, pero aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Yo entrego a la sinagoga a los que se dicen ser judíos y después sí que han guardado la palabra, pero después sigue diciendo acá, para los que probar a los que moran en la tierra, yo vengo pronto, al que venciere, yo le daré columna en el templo. Y después finaliza, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quiere decir entonces, mis hermanos, que cuando vamos leyendo este pasaje, nos vamos identificando acá que aquel que está hablando lo dice con autoridad, pero lo dice al mismo tiempo con promesa. Yo vengo pronto. Esta iglesia estaba afrontando una crisis de persecución, como todas las demás. Cuando se unen las 7 iglesias, lo que Dios quiere hacer es sacar de la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y complementar que aquella que no ha pasado por esa angustia de la primera, algún día pasará o aprenderá de la primera, de la segunda, de la tercera. Pero cuando se habla de Filadelfia, está en la angustia y en medio de la angustia le dice, soporta un poquito más, porque yo vengo pronto. En las situaciones que nosotros vivimos en la vida cristiana, a veces uno trata de desfallecer. Y trata de desfallecer porque el enemigo trata de meter en el pensamiento cosas extrañas, que no le va bien en el trabajo,
Parece que la solución es no volver a la iglesia porque le está yendo mal. Que tiene un problema de familia, no vuelvo a la iglesia porque tengo problemas. Que mi economía no está bien, no vuelvo a la iglesia porque no tengo una buena economía. O sea que parece que mirar la iglesia y mirar los contextos de lo que le está pasando, no encuentra como más que pensar, sino no vuelvo, no voy, no leo, no oro, no hago. Cuando la realidad es otra. ¿Por qué hemos creído en Él? ¿Por qué estamos caminando con Él? ¿Por qué hay personas que Él seleccionó, separó, escogió, les reveló su nombre, su palabra, y comenzaron a andar con Él desde niños? Marcos, el evangelista, comenzó desde niño. Y comenzó desde niño porque no se perdía las reuniones que había por ahí. En una reunión dicen algunos escritores que un niño que comenzaron a perseguirlo porque lo vieron que estaba como cerca, ve, allá está, vamos tras de él, tráiganlo acá. Y por correr botó la sábana que tenía y huyó desnudo. Ese era Marcos. Cuando lean ese pasaje, acuérdense de Marcos, de niño pendiente de lo que pasaba. Y cuando Pedro es un anciano, Marcos ya es un adulto. Y ese adulto, entre joven y adulto, le ayudó con los escritos sagrados a Pedro, y por eso Pedro es el inspirador del Evangelio de San Marcos. Porque Pedro es la memoria y Marcos el escritor. Ahora, si todas esas personas dedicaron todos los años, iban a dedicar los años a algo que no tiene sentido, a algo que no tiene importancia. Los primeros cristianos que fueron sacrificados, que murieron en vano. Sería un masoquismo. Yo quiero que me maten, máteme, yo quiero morir porque quiero morir. No. Las personas que dieron la vida sabían por qué y por quién estaban dando la vida. Si ustedes siguen predicando en ese nombre, los vamos a arrestar o los vamos a llevar o vamos a hacer aquello y lo otro. Entonces uno de ellos dice, señores, quiero decirles que aunque nos lleven y hagan lo que sea, nosotros seguiremos predicando porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea que eran conscientes de lo que estaban haciendo. O sea que el relato de los evangelios y de los hechos no es de personas que parece que las llevaban como con una soga, vengan acá, quédese aquí, no. Eran personas que pensaban normalmente, hablaban, pensaban, hacían, tenían su confianza, su fe, su seguridad. No eran personas como malas de la cabeza, enfermos, retrógrados o algo así, no. Pablo no era uno de los que menos supiera y el menos... No. Todos los apóstoles fueron adquiriendo un conocimiento especial al lado de Jesús. Ahora entonces, cuando todas esas personas conocieron ese poder del Evangelio y que Él decía, es necesario que yo me vaya y voy a regresar. Pero cuando habla de ese regresar es porque Él quería o necesitaba irse corporalmente para regresar espiritualmente. Por eso en el Monte de los Olivos lo ven que Él está y se despide y los deja y se va. Y una nube les quitó a Él de la vista. Y ellos se quedan acá y de pronto uno de ellos dice, pues ya Él se fue. Yo creo que yo mejor me voy otra vez a hacer otra cosa. ¿Yo qué voy a hacer? Y otro dice, no, Él dijo que nos fuéramos a Jerusalén.
y que nos quedáramos allá, porque Él se iba en carne para regresar en espíritu. Y ahí es donde se cumple lo de Pentecostés, que fueron llenos del Espíritu Santo, porque el que se había ido uno solo, se convirtió en todos para poder entrar al corazón de todos por el Espíritu. Porque un espíritu todo lo llena, todo lo cubre. Por eso cuando la persona recibe el Espíritu Santo, o el hermano Omar, o los hermanos acá, es lleno, y el Espíritu Santo mío, ¿qué pasó? Y el otro ahí, el Espíritu Santo mío, no es que, espérate, que es que Él lo está llenando allá y ahora te llena a ti. Espérate que Él, no, aquí no es cuestión de esperar. El Señor puede llenar millones en un momento y sigue teniendo poder para hacerlo. Por eso Él ha dado su Espíritu no con medida, sino en abundancia. Lo que deseo en este momento, cuando estoy entrando en esta introducción, es lograr que comprendamos que la doctrina que hemos recibido, que hemos aprendido, que tenemos, que conservamos, que amamos, que cuidamos, no es netamente algo materialista o algo de imaginación, sino que es una realidad. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido milagros en la vida? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido angustia y tristeza y dolor y Él nos ha fortalecido? ¿Cuántos hemos estado con deseos ni de vivir y cuando nos acercamos a Él deseamos vivir? O sea que Él ha sido el consuelo, el compañero, el apoyo, el respaldo toda la vida. A ese que yo me refiero ahora, Él es el que dijo, yo vengo pronto. La palabra del Señor dice por allá en segunda de Pedro, capítulo 3, el verso 4, y vamos a dedicar unos minutitos ahí a lo que dice, porque eso lo pueden decir muchas personas afuera. ¿Sabe cuál es el peligro? Que esas mismas palabras las dicen muchas personas adentro, aquí, dentro de nosotros. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio. O sea, parece que cuando alguien dice, Él vuelve, eso ya lo he oído, Él vuelve. Eso ya lo he oído, Él vuelve. El verso 5, ellos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos los cielos de Dios por la palabra, los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Permítame decir lo siguiente primero. Esta doctrina que hemos aprendido, la que nosotros practicamos, es la misma apostólica de Hechos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y todos los capítulos, porque no hemos cambiado de doctrina. Ahora hay algo bien interesante. Cuando Él habla de que vengo pronto, el mundo trata de entrar como en una confusión, porque para el mundo el pronto son minutos aquí en su tiempo. Si yo le digo, hermano, espéreme en un momento y voy allá, usted espera que yo salga otra vez de allá a los 5, 10 minutos o a la hora. Pero estamos en el mismo tiempo. Si por alguna causa usted le hablara a una persona ahora que está en Japón, esa persona le dice, espéreme, y él tiene que pensar 14 horas para llegar a Colombia. Ya hay una diferencia de 14.
y que tengo que hacer una escala, o sea que me tomará casi 20 o 24. Usted no piensa que por estar allá ya apareció aquí. Cuando Dios dice yo vengo pronto, se está refiriendo a una rapidez en sus planes, no en el suyo ni en el mío. Y los planes de Dios son 1000 años, es como un día, y el día de hoy como el día de ayer que pasó. O sea que 1000 años delante de la presencia es como un día. O sea que si tenemos 2000 de Él haber resucitado, apenas estamos entrando en 2 días en la presencia de Él. O sea que si Él quiso que sean 2 días y medio o 3 días, está próximo. Y si se demora los 3 días, es Él el que lo decide. Pero lo cierto, mis hermanos, es que Él vuelve porque vuelve otra vez. Su palabra es con autoridad. Su palabra es como con poder. Su palabra, yo diría que es una palabra única. Yo vengo pronto. Él es el único que se da el lujo o el justo. ¿Y cuándo vienes? Cuando yo quiera. Dame la hora, no la doy. Que yo la necesito, tú la necesitas, pero yo no la necesito. Yo voy cuando quiera y a la hora que quiera y reúno a mi pueblo cuando quiera. Porque Él es el que manda, Él es el que ordena, Él es el que gobierna. Y Él ha dicho, yo vengo pronto. Quiero invitarles a lo siguiente entonces es, ¿hasta qué punto hay la incertidumbre en algunos hermanos en ese regreso? ¿Será que vuelve? ¿Será que no vuelve? Había una incertidumbre en la resurrección. Yo resucitaré al 3er día. Y no falta quien le dice al otro que va a resucitar a los 3 días. Nadie ha resucitado por cuenta propia. Siempre alguien le dice, sal de ahí de la tumba. ¿No ves Lázaro? Salió. ¿No ves la niña aquella? Alguien le tuvo que decir, levántate. ¿No ves el jovencito aquel? El ángel le dice, y ahora este viene a decir que resucita cuando quiere. Yo resucitaré al 3er día. Ah, bueno, Señor, sí, pero por dentro, ¿y si será verdad que resucita? Por eso cuando se origina el milagro, Dios acude a algunas personas que tenían una manera de ver las cosas con más, yo diría como con más cristianismo, o permítame decirles, con más sentimiento de fe. Si alguien va ya creyendo que Él no ha resucitado, no ha resucitado, no ha resucitado, pero va una mujer que sí le había creído. Entonces cuando llega ya a llevar las especies y mira que está abierto, se lo llevaron. Pero ¿quién me ganaría a mí que se lo llevó temprano? Y resulta que Dios acude a esa mentalidad piadosa que cree las cosas. Y cuando ella llega, ¿dónde le pusieron? Como si le hubieran dicho, ve, está allá, ella va y deja las especies aromáticas para el olor y la fragancia de lo que llevaba, para que el cuerpo, que ya debería de estar emitiendo olor, porque eran varios días, cuando está emitiendo eso, llevo esto para que sea más el olor de la fragancia que la fetidez de la carne. Ahí es donde la palabra del Señor dice, su carne no vio corrupción. Es la clase de corrupción o la desintegración. Pero entonces cuando llega allá no está, y hay alguien ahí sentado. Si usted me pregunta quién es, yo tampoco lo sé, pero no es de por aquí. Ha resucitado. Antes ve y dile a los
los demás que ya resucitó. Y en otra parte del Evangelio dice, ese personaje dice, ¿por qué buscáis? ¿Por qué buscáis entre los muertos? Dígalo, al que vive para siempre. ¡Aleluya! Ahora, cuando llega ya ella y ve que no está y todo, sale corriendo allá y el otro viene corriendo y también ve la tumba vacía. No creían en la resurrección hasta que no sucedió. No será como un símil, como algo similar. No creen que Él vuelve, no creen que Él vuelve, y los que no creen que Él vuelve se tomarán la sorpresa que volvió. Porque nuestro Dios no sabe mentir. Él es verdad, Él es vida, Él es realidad de las cosas. Oh, alabanzas. Yo quisiera decirles algo también ahora, y es que cuando Él habla de esa manera, Él da una orden. He aquí yo vengo pronto. ¿La orden cuál es? Retén, cuida, conserva. Yo creo que hay una cantidad de sinónimos: conserva, cuida, retén, ten, sostén. Lo que tienes. Aquí el interrogante es, ¿qué es lo que se tiene? ¿Qué es lo que se tiene? Si la vida y el testimonio es poco, hace lo que quiere, va, viene, ¿qué es lo que tiene? Si es mal hablado todavía, vulgar, agresivo y de todo, ¿qué es lo que tiene? Si es irresponsable en la casa con hijos o ella con el esposo y los hijos, ¿qué es lo que tiene? Si no se preocupa por orar, por buscar a Dios, por venir a la iglesia y todos son negocios y amistades y aquello y lo otro, ¿qué es lo que tienes? Retén lo que tienes. Así que lo que Dios quiere es que nosotros tomemos en cuenta que aunque sea algo poquito, pero que lo retengamos. ¿Todavía sabes orar? Retengámoslo. ¿Todavía tienes ánimo de cantar? Reténlo. ¿Todavía te mueves delante del Señor y lo alabas? Reténlo. ¿Todavía levantas las manos? Reténlo. ¿Todavía te alegras de la presencia de Él? Reténlo. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes. Porque en la misma iglesia hay personas que llegan y no hacen nada. Ni oran, ni cantan, ni leen. Y uno dice, pero ¿a qué vendría? A esa persona, retén lo que tienes. ¿Qué tiene? De pronto en la casa ora o algo hace. Bueno, al menos eso, retén lo que tienes. ¿Por qué razón? Porque va a llegar el momento en que Dios mira que tú no valoras lo que Él te ha dado, y alguno que pasa continuamente por allá, va a llegar el momento en que se para allá y viene y entra aquí y se arrepiente y te va a ganar a ti. Porque llega acá, se arrepiente, recibe el Espíritu Santo, se bautiza y después lo ves aquí alabando y glorificando y tú sigues sin saber qué tienes de Él. Lo poquitico que tengas, valóralo, ámalo, reténlo, no lo dejes. ¿Quiere darle un aplauso al Señor en esta hora?
No descuidemos lo que Él nos ha dado. Y cuando yo digo no descuidemos, así sea lo poquito que sea. Parece que Dios no le da nivel a ese retén lo que tienes. Porque si fuera retén lo que tienes, que es el diaconado, retén lo que tienes, que es la juventud, retén lo que tienes, que es las dorcas, retén lo que tienes, que es vigilancia. No, 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 Él no da como esa palabra explícita, retén lo que tienes, porque tú eres el único que en la noche o a la madrugada o cualquier día te conectas con Él y hablas con Él y sientes la presencia de Él. Quiere decir que algo poquito tienes todavía. Todavía queda un poquito. Solamente, mis hermanos, que hay algo que deseo que lo tomemos en cuenta. Y lo que quiero que tomemos en cuenta es que cuando Él dice yo vengo pronto, esa es una palabra imperativa, es una palabra de autoridad, pero al mismo tiempo es una palabra progresiva. Vengo pronto, porque hay un pronto para Él y hay un pronto para mí. El pronto para mí es rápido, pero el pronto para Él no puede ser rápido. Porque de pronto Él dice, y en un rato me disgusté y no los dejé entrar a la tierra prometida. Un disgusto de 40 años en un rato. Aparté mi rostro y no supe más de ellos. 400 años. ¿Quién se da el lujo de decir que en un rato 400 años? Si usted solamente tiene 50, 80. Pero para Él hablar de 400 y de 500 y de 1000 no es nada. Porque nuestro Dios vive su eterno presente. Todo lo vive. Es más, permítame decirle que delante de Él ya hubo arrebatamiento, ya la iglesia está, ya todo está hecho. Para nosotros es que tenemos que esperar que llegue la hora, pero Él todo lo tiene listo ya en su presencia. Un fuerte aplauso para Él ahora. Ahora, vengo pronto. ¿Por qué no pensamos un poquito en el pronto nuestro? Si el pronto nuestro son 80 o 60 o 50 años, ¿cuál es el pronto? 1 o 2 años más o 5 años más y nos vamos de aquí, y entonces en vez de Él venir por nosotros, mandó y nos fuimos con Él. En otras palabras, nos reúne a su pueblo. Entonces hay una manera de vernos con Él, o de allá para acá cuando venga, o de aquí para allá cuando nos llame. Entonces aquí ya las cosas funcionan distinto, porque de pronto le dijo al de 15 y 17 años, ven para acá, y se lo llevó. Había un jovencito que tenía como 15 o 17 años y salió de la iglesia y hubo un accidente, y el que iba para la casa resultó yendo ya para la funeraria. 17 años. Entonces, ¿cuál era el tiempo para él? ¿80 o 100 o esos 17? ¿Cuál es el tiempo nuestro en Él? Si tú tienes 50 o 60, nunca pienses que el tiempo para ti, para Él, es 85 años y medio. No, porque puede ser horas, o puede ser días, o puede ser meses. Porque el caso está, o de allá para acá, que nos arrebate, o de aquí para allá, que dejemos esta tierra. Por eso yo vengo pronto. Pudiera decirse yo vengo pronto
porque quiero llevarte conmigo antes del arrebatamiento. ¿Qué fue lo que sucedió con los apóstoles? Que usted lee capítulo 2, vendían sus bienes, lo llevaban, porque ellos habían abrazado la fe con tanta confianza que ellos creían que ese Jesús que habían oído llegaba al mes siguiente, al año siguiente. Entonces ellos decían, voy a vender esto, lo traigo acá, se presenta lo de Ananías y Zafira y por eso nombraron unos diáconos para que se encargaran de ese dinero para ayudar a las viudas, a los necesitados y a todos aquellos. Y ahí es donde ya se van dando cuenta de que hay dos niveles, el nivel espiritual para llevar la palabra y el otro nivel para ver acá la necesidad. Pero entonces en medio de eso, noten ustedes lo que se presenta, que la iglesia va creciendo y el evangelio se va extendiendo por muchos lugares, pero aquí el asunto clave de todas las cosas es que a pesar de las persecuciones y angustias y dolores y todo, la iglesia siguió avanzando siglo primero, siglo segundo, siglo tercero, hasta que el Imperio Romano cayó en el 470. Y al caer es donde se estabilizan muchos pueblos que se volvieron naciones en Europa, del continente que había y que era dominio de Roma. Ya salieron muchos países, por eso hay países europeos pequeños, como un departamento aquí en Colombia. Pequeños. Porque cada uno que tenía su dominio se convirtió en nación, así le tocara pelear, batallar, guerrear con todos los que tenían el control. Y se establece una gran Europa. Y siguen los otros continentes funcionando. Vuelvo y repito la palabra, yo vengo pronto. Y cuando él dice vengo pronto, no se refiere de norte a sur. Él es el único que al venir pronto cubre norte, sur, oriente y occidente. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Hay cosas interesantes acá. Yo quisiera invitarles en esta mañana a algo que yo sé que nos puede servir. Nosotros no somos los únicos. ¿Sí me entendió? No somos los únicos. Somos los únicos porque hemos conocido su nombre, su palabra, la doctrina, estamos aquí y aquí seguiremos. Pero hay otros pueblos. O sea, permítame decirle que Dios salva a quien quiere como Él quiere. Esos días que estaba leyendo la palabra del Señor, mire lo que dice Juan capítulo 10, el verso 16. Ya usted estaba metido en ellas, pero dice, tengo otras que no son de este redil. Pero ahí está usted metido en el redil de él, pero cuando nos tiene metidos allí, dice, no se crean que son los únicos, tengo otros. Ustedes ni los conocen siquiera, ya existieron o van a existir, pero tengo otros. Por eso a uno se le hace tan extraño que viniendo una genealogía de Judá tan exclusiva,
se mete una mujer ahí, moabita, del origen más pagano que hay. Si usted me permite la palabra, del origen más desechado que hay. Porque el origen de los madianitas fue el resultado del incesto de Lot con sus hijas. Y ahí salieron los madianitas, moabitas. Quiere decir que no era como de mucha confianza y libertad. Pero Dios escoge esa raza y le revela el nombre o su nombre allá del Yahvé en la antigüedad. Y ahí aparece una Ruth moabita llena de ídolos y de imágenes. Y Ruth, la moabita, era sacerdotisa. Ruth la moabita era una mujer que tenía autoridad y participaba de los sacrificios y participaba de la sangre y capacitaba a doncellas y todo lo hacía esa Ruth. Pero Dios la arranca de allá y la mete acá. Y no solo la mete al pueblo de Israel, sino que la mete en su descendencia. Dele una alabanza al Rey de Gloria. La vida más dura, más triste, más lamentable, pues yo diría como la más angustiosa. La vida de la promiscuidad, la vida licenciosa. Por eso cuando asientan a aquella mujer allá todos con una piedra en la mano, hasta uno tendría la piedra más grande, la otra más pequeña, y ahí está. Yo tengo esta piedra aquí, el primerito que la voy a lanzar soy yo. Y allá está al lado de Jesús por ser adúltera. Esta no se nos escapa. Estuvo con aquel, conmigo y con varios, y por eso tengo venganza, odio. Yo espero que den la orden para acabar con ella. Esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho, o sea, cada rato lo hace. Siéntate ahí, mujer, y se sienta él. Y en medio de ese triste instante que está, él les dice, del que ustedes estén sin pecado. Algunas traducciones parece que dicen, de los que ustedes estén, que no haya tenido nada que ver con ella y sea santo, tire la primera piedra. Y era una mujer bonita, hermosa. Y cuando la mujer es hermosa y es bonita, tiene una cantidad de gente que se le acerca de una o de otra forma. Y la vida licenciosa es como que llegó, nadie vio, salió y se fue. Y no le digas a nadie nada. Y salió y se fue, y el uno, el otro, el otro, el otro. Quiere decir que casi un 80% de los que estaban con piedras habían tenido que ver algo con ella. Con semejante sentencia, suelta la piedra y da media vuelta. La piedrita pequeña que tenía el otro, la suelta y dice, esto no es conmigo, yo mejor me voy de aquí. Y a lo que llega y le dice, ¿dónde están? ¿Dónde están los que te acusaban? Parece que ya me dice, se han ido. Solo estás tú, Señor. Yo no te condeno, pero vete y no peques más. No vuelvas a pecar. Y esa mujer no volvió a pecar, porque Jesús le enseñó a vivir la verdadera vida.
¿Por qué hago referencia a esto? Porque hubo una mujer ramera, vestido, ropa, dinero, traje, conocidos allá del rey, conocido del ejército y todo. Puede ser que la casa que tenía era de prostitución y era de ella y tenía lujos y todo. Pero cuando hay un escándalo por ahí, un escándalo, todos se mueven allá. ¿Y qué pasó? ¿Y qué sucedió? Un escándalo. Están buscando a unos israelitas. Esos que han ganado batallas por allá, esos que ese Dios está con ellos, esos que pasaron ese mar allá, que pasaron ese Jordán. ¡Uy, ese Dios poderoso! Sí, por ahí están metidos y vinieron acá. Y esta mujer apenas en su condición dice, me llegó el tiempo de morir porque esa gente no tiene misericordia de nadie ni de nada. Pero cuando hay un momento por allí, mientras ella sale como toda buena mujer de su tiempo, a novelerear, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué está pasando? Llegan esos hombres allá y se queda viéndolos y dice, entren acá. O sea que ese novelerear sirvió para que entraran allá a la casa. Ustedes son los que están, sí, somos nosotros, ya vamos, pero mejor no vamos, no, quédense y yo los protejo. Pero acuérdense de mí cuando ustedes tengan todo esto acá, porque yo he oído del Dios de ustedes, una ramera que nada tenía que ver con santidad, ni moral, ni dignidad, la ayuda para ellos. Eso solo lo hace ese Dios todopoderoso que toma lo que no es. Alguien entró acá, entren, miren. Y entran y revisan. No, quién sabe. Vayan rápido de pronto, porque verdad, vámonos para allá. ¿Y ahora qué? Como tú has actuado así, vamos a colocar un cordoncito rojo. Así como se extiende y de allá arriba abajo un cordoncito que sobresalga. Porque nuestro ejército cuando venga por aquí, van a ver esa tirita rojita que viene de arriba abajo y van a decir, esa casa no la toquemos porque hay una orden. Y esa tirita rojita de arriba abajo, si usted me pregunta por la tipología, la sangre de Jesucristo que vino de arriba hacia abajo, nos limpia de todo pecado. Un aplauso para nuestro Dios. Aparece en el linaje. Y no me diga usted que esa mujer no se salvó, si Dios la utilizó para eso. Por eso cuántas sorpresas vamos a tener de que Dios salva a algunas personas y a alguien, pero contigo tiene más paciencia. Por eso, mis hermanos, aprovechemos el cántico en el que nosotros estamos. Por favor, escúcheme. Aprovechemos el cántico en el que usted y yo estamos. Apocalipsis 7:9. Oiga, ese tiempo avanza, ese reloj. Después de estos miré una gran multitud, la cual nadie podía contar. Ahí no hay inteligencia artificial que valga. Nadie podía contar, de todas las naciones. La lista es larga. Naciones, tribus,
pueblos, lenguas, estaban delante del trono en la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. O sea que estaban vestidos de ropas blancas y están allá y nadie los puede contar y son salvos, son rescatados, son redimidos. Y si sigue leyendo el capítulo, estos son los que han venido de gran tribulación, estos son los que han soportado y han aguantado y todo esto. Quiere decir que allá hay una gran compañía y saben entonar un canto y saben adorarlo y saben exaltarlo. Ahora, yo quisiera que tomáramos en cuenta ese plan de salvación que Él ha hecho. ¿Cómo pudo alcanzar a Enoc? Si Enoc está antes de Abraham, cuando Él lo llama y le dice que serán benditas las naciones. ¿De cuál nación sería? ¿Cuál pueblo? Pero Él lo seleccionó. No solo lo seleccionó. Permítame usted que nos quedemos callados, porque aún antes de todas las cosas, lo seleccionó y se lo llevó. Y fue traspuesto porque Dios se lo llevó. ¿De qué iglesia era? ¿A qué tribu pertenecía? La de Judá, la de Israel, la de Leví, si no habían tribus todavía. Ah, que era de la nación tal por Abraham. Abraham fue después. Pero ese está en la presencia del Señor. Matusalem. Parece que cualquier día Dios mira la raza, los pueblos. Todavía no hay un Abraham, un Isaac, ni un Jacob, todavía. Y Dios dice, alguien tiene que haber que tenga una dignidad, así sea poquita. Alguien tiene que estar por ahí. Cuando se detiene por allá y aparece Noé. Delante de Dios aparece un Noé. Lo tenía preparado para esto. Ese hará lo que yo le diga. Que quiero que construyas un arca, listo. ¿Qué tal tamaño? Listo. Tal color, listo. ¿La harás en tal lugar? Listo. Y todos los demás, pero ¿cómo se te ocurre algo aquí? Aquí no ha llovido, que aquí. Él me dijo. O sea que entre todas esas naciones y personas y gentes, Dios vio a Noé y se le llamó pregonero de justicia. Si usted me dice que era de la Pentecostal, que era de aquello, no estaba la Pentecostal por allá, no estaba Abraham, ni Isaac, ni Jacob, pero Dios lo quiso salvar por su gran misericordia. Y Pedro dice que fueron salvos por agua. Abraham aparece, las 10 tribus, las 12 tribus, y aparece un hombre llamado Moisés. Niño, Moisés quiere decir tomado de las aguas, aparece ahí. La señorita, aquella hija, va a bañarse allá. Cuando escucha el llanto por ahí de una criaturita, ella hubiera podido decir, ese es de los hebreos, llévenselo rápido para allá para que vean qué van a hacer, pero no, tráiganlo para acá. ¿Quién está atrás de eso? Nuestro Dios. ¿Qué hacemos con él? Ese es de los israelitas y lo tiraron aquí porque debe de morir. Y se pone a verle la cara y los ojitos y dice, no, yo me voy a encargar de él. Señorita reina, pero mire, no, a mí no me den órdenes que yo mando, déjenmelo a mí. Y cuando le está mirando la carita y todo aquello,
si la princesa quiere, yo sé quién le puede cuidar el niño. ¿Quién está tejiendo todo eso? Cuando él se propone hacer algo, lo hace. Y ella se queda viéndola y le dice, ¿verdad tú conoces a él? Sí, sí, yo sé, ella le puede quedar. Y después resulta la misma mamá criando al muchachito. Yo quiero que le dé un aplauso al Señor en esta hora. Me estoy refiriendo a Moisés por un solo asunto que ahora lo vamos a ver. Moisés es llamado la zarza, el mar, milagros, las plagas que surgieron, todo. Salen de allá victoriosos, todos alegres, contentos, cantando. Y cuando pasan acá al otro lado, ahí está él frente a un Sinaí, una ley maravillosa que Dios va a dar. Y por ese tiempo se presenta alguien que no es de ninguna de las tribus. Porque cuando él fue allá a Madián, se encontró con un señor llamado Jetro. Le abrió la puerta, le brindó calor humano, se casó con una de las hijas, Séfora, allá tuvo sus hijos, allá tuvo el llamado y allá regresó a Egipto. No me diga que ese hombre tiene que ver algo con Dios. Y cuando él está con toda la victoria de haber salido, se le aparece el suegro. Y en vez de recriminarle porque había dejado la hija y aquello, antes le dice, qué bueno que Dios te ha usado. Ese Dios todopoderoso. Quiere decir que este hombre sabía perfectamente que el Dios de Moisés era el único Dios verdadero. Estaba pensando entonces ahora, ¿por qué razón le dice, ese Dios que te está usando tanto, hace esto, aquello, aquí, lo otro, y no apareció la nube? Ponle cuidado al que está ahí, sácalo rápido de allá. Sino que al contrario, lo que le dijo le sirvió a Moisés y Dios lo respaldó. Entonces yo creo que Dios tiene unos salvos por ahí que ni usted ni yo sabe, pero los tiene. Ahora yo quisiera que tomáramos en cuenta, si es que ya ha sucedido todo eso, ¿por qué razón una de las naciones más difíciles de vencer, nación desde los tiempos de Josué, difíciles de vencer, fuera de Jericó, fuera de Jai, fuera de todos, fueron 31 reinos y todavía quedaban más, y entre esos se quedaron los jebuseos, violentos, malos, crueles. Y fueron los únicos que construyeron toda una mole inmensa de grande, con rocas exclusivas. ¿Y sabe cómo le llamaron a eso que construyeron? Jerusalén. Y cuando David recibe el reino, se dedica a conquistar ese resto de pueblos. Y conquista
ese pueblo. Conquista los jebuseos. Y cuando ya van a entrar a la batalla, por la ironía de ellos, díganle a ese David que lo podemos vencer, así sea con los ciegos, con los sordos, con todos los que son inválidos, porque ellos no tienen ningún poder. Entonces dice David, voy a atacarlos, y dice Dios, ve, porque yo los entregaré en tu mano. Y fueron y resultaron vencidos los jebuseos. Y muchos o pocos de ellos se quedaron ya bajo el reino, el dominio. Porque hubo otro desconocido para usted y para mí, pero no para Dios, donde un día le llevan el arca. La vamos a guardar acá. ¿La aceptas el arca? Sí, tráigala acá. ¿Y qué tengo que hacer como formaba parte ya del pueblo de Israel, aunque no era israelita? No, pues ponle mucho cuidado porque es sagrado. Eso es limpio, eso es muy poderoso, así que cuidado. Posiblemente reúne la familia y les dice, yo no sé ese Dios de ellos, que también yo creo en Él, que vive en nosotros, que ha permitido que nos traiga semejante riqueza. Y parece que a la distancia miraban allá, no se acerquen más, no se acerquen más. Y miraban y veían eso allá y nadie tocaba nada. Y van pasando las semanas y las semanas y los cultivos van progresando, van avanzando, la salud y todos se sienten bien. Y dice, papá, ¿qué será que estamos como mejor? Es que ahí está esa presencia de ese Dios todopoderoso. ¿Quiere darle un aplauso al Señor? La era de Ornán Jebuseo. Y entonces cuando ya se la van a llevar, no es que no se la lleven, él dijo que ya se iba. Y ahí mismo, papá, ¿y por qué no la dejan más tiempo? No, ya. Era para que nosotros viéramos que también tiene misericordia de nosotros. Y se la llevaron para Jerusalén y allá, pero mientras estuvo allá, pero entonces, cuando hay una batalla por allí también, ese era Jebuseo y mire Dios cómo lo usó. Pero quiero entrar en la parte final con este punto de los que a veces no los tenemos en cuenta. Hay un hombre que llama Sísara, guerrero, poderoso, fuerte. Tiene los mejores caballos y los mejores carros porque eran los que habían descubierto cómo trabajar el hierro. Cuando Israel ni siquiera sabía cómo se hacía una espada. Y ese tiene de todo. Maneja el hierro. Por eso los israelitas se tenían que meter en las cuevas por allá, porque venía con esos carros tan extraños y esas armas tan raras y todo eso, porque manejaban el hierro. Y viene la batalla. Débora, ya. Ustedes conocen la historia. Y cuando llega ese momento de la batalla, ella le dice al rey de entonces allí, Barak, como tú vas, yo también voy, pero te quiero decir que ni tú ni yo, pero en manos de una mujer entregará al enemigo de Israel. ¿Y qué dice Barak? Como sea, pero que nos dé la victoria. Y cuando Sísara sale del campo ya cansado, se va a una chocita que había por allá y comienza a decir, ¿dónde me quedo ya? Mi ejército por allá. Y le dice, venga mi señor, acuéstese acá.
y le da una leche como kumis o algo así que llamamos, y se toma eso, y esa mujer, cuando ya él está acostado, que era de una vida nómada y sabía hacer las tiendas, esa era de esas mujeres o esa familia que en una hora hacía ya una casa para dormir ahí. Tenía las estacas, todo. Y saca una de esas y clava ya porque tenía la fuerza y la capacidad y mata. Y resulta que es a él hija de Eber, Semeo, que no es de ninguna tribu. Dios utilizó una extraña para defender a su pueblo. A él y el cántico que viene después. Por eso, mis hermanos, ahora él vuelve otra vez. Si se llevó los que se llevó o se va a llevar los que se lleve, que no nos deje a nosotros. Una alabanza al Señor. Apocalipsis capítulo 5, verso 9. Entonaban un cántico. Por favor, escúcheme. No era un cántico antiguo. El cántico de María es antiguo. El cántico de Moisés es antiguo. El cántico de Débora es antiguo. El canto de David es antiguo. Todos los cánticos son antiguos. Pero el único cántico nuevo es el cántico donde está metida la sangre del Cordero que quita los pecados del mundo. Dice acá, un nuevo cántico. Digno es de tomar el libro, de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y acabamos de leer en el 7, todo linaje, lengua, pueblo y nación. Quiere decir que a nosotros se nos van a agregar una cantidad de salvados allá. Y esa cantidad de salvados de diferentes épocas, de edades, de tiempo, todos saben entonar el canto de la redención. Apocalipsis, estamos en el 5:9. Un cántico nuevo. Porque los demás no fueron salvos por la sangre, sino por una promesa. Nosotros somos salvos por su sangre derramada. Gústele a los demonios o no les guste, pero el texto sigue teniendo claridad. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Alabanzas, alabanzas. Apocalipsis 14. Dice Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. El verso 1. Después miré el Cordero que estaba sentado. Yo quiero que tomemos en cuenta, hermanos, en este capítulo 14, la importancia de lo que se presenta acá en esos versos que vienen de ahí en adelante.
Pasemos al 2, al 3. Oí una voz y el estruendo de muchas aguas y el sonido de grandes truenos, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Quiere decir que había música. Entonaban un cántico nuevo delante del trono. Y los 4 seres vivientes y los ancianos que están en el capítulo 4, que no podían aprender el cántico sino los 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra, forman parte de ese grupo de los redimidos. Quiere decir entonces que cuando usted esté en ese cántico allá, no crea que usted está solito. Usted mira para allá y hay otros distintos. Mira para allá y hay otros. Mira para allá y hay otros. Mira para allá y hay otros. Y todos los que hay por allá los salvó como quiso. Pero a la gran multitud, la sangre de Jesucristo los limpió de todo pecado. Capítulo 15, verso 3. Y cantaban el cántico de Moisés, otro cántico, el cántico del Cordero, porque se une el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque el sacrificio de Jesús salvó no solo los que ahora creen en Él, sino los que esperaban en Él. Por eso dice acá, el cántico de Moisés y del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán, te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Quiero que entremos en la parte final ahora. Y es Apocalipsis 19. Estén en pie, por favor. ¿Será que alguien lo puede repetir? He aquí. ¿Ya se les olvidó? He aquí, yo vengo pronto. Otra vez, he aquí. Escúcheme lo que vamos a leer, Apocalipsis 19, 4. La larga lista aquí. Los 24 ancianos que están en el capítulo 4. Los 4 seres vivientes que representan toda la humanidad y están en el capítulo 4. Se postraron en tierra y adoraron a Dios que está sentado en el trono. No los, sino el trono, porque allá hay uno sentado en el trono. Verso 5. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos, los que le teméis, pequeños como grandes. Y oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. O sea que esto es lo final de todo. Allá había la guerra y había que esperar, allá había la guerra y esperar, el cántico y hay que esperar. Acá todo finaliza. Pero ¿sabe por qué finaliza? Porque en el capítulo 19 están las bodas del Cordero. Parece que no me escucharon ustedes muy bien. Capítulo 19, verso 7. Gocémonos y alegrémonos,
démosle gloria a aquel que dice que vendrá pronto. Démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido, oh alabanzas, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Quiere decir que todo finaliza momentos antes de las bodas del Cordero. ¿Y sabe con quién va a ser las bodas? Con esa iglesia que Él ganó con su sangre. Isaías 54:4. Yo quiero que tomen en cuenta algo acá. No temas, no serás confundida, no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. 5. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Ezequiel 16:8. Miren ustedes cómo nos trata, cómo nos viste. Pasé otra vez junto a ti, te miré, y tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi manto sobre ti, cubrí tu desnudez. Por eso el que ha sido bautizado en Cristo, de Cristo está vestido. Cubrí tu desnudez, te di juramento, entré en pacto contigo. Mateo 26 dice, este es el nuevo pacto en mi sangre, dice Jehová, y fuiste mía. 9. Verso 9, por favor. Te lavé con agua y lavé tus sangres, de encima de ti te ungí con aceite, bautizados en su nombre y siendo llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Sí me escucharon? Bautizados en su nombre en agua y recibiendo el poder del Espíritu Santo. Oseas 2:19. Oseas capítulo 2, el verso 19, solo Él nos trata de esa manera. Te desposaré conmigo. Hay un amén. O sea, me casaré contigo. Te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. 20. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Aquel tiempo responderé yo, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. En otras palabras, nos estamos casando algún día con el Rey de Reyes y Señor de señores.